Bienvenidos a esta nueva charla del marco del curso de posgrado para el doctorado de Biología de la Universidad Nacional del Comahue en el Centro Regional Bariloche. Estas charlas fueron realizadas en el año 2020 en el marco del curso Introducción al Análisis de Política Científico y Tecnológicas. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Lucas Mongiat, doctor en Biología, trabaja en el Centro Atómico Bariloche y es investigador del CONICET. También el doctor Diego Lipkin, también doctor en Biología y trabaja en la Universidad del Comahue y es director del IPATEC, Instituto de Doble Dependencia Comahue-CONICET, también investigador del CONICET. Y por último, contamos con la presencia de Germán Blaumann, quien está en el proyecto del reactor nuclear en Centro Atómico Bariloche. La idea de esta charla es, en el marco de la unidad 7 de financiamiento del sector de ciencia y técnica, discutir tres modelos distintos para financiar proyectos de ciencia y técnica en la Argentina. Los dejamos con los mejores momentos de la charla y muchas gracias por la atención. La primera pregunta es, ¿el financiamiento otorgado para la creación del RA10 es 100% nacional o involucra además financiamientos internacionales? En caso de que sí, ¿de qué organismos? No, es 100% nacional y además del Estado nacional. Es el Tesoro Nacional directamente el que financia el proyecto. Consultaba Ana Clara justamente si había organismos multilaterales financiando el proyecto y no, es el Estado Nacional el que financia el proyecto. Teniendo en cuenta hechos recientes como la pandemia y el cambio de gobierno, ¿en qué estado se encuentra la construcción del RA10? ¿Y en el gobierno anterior hubo algún inconveniente de financiamiento para continuar con el proyecto tal cual estaba planteado? Es la lucha de todos los días lo que tendría que contarles. Mirá, sí, claro que hay. Yo le hago un muy breve comentario cómo se financia el RA10. El RA10 tiene un presupuesto aprobado inicialmente a través de lo que se llama BAPINES, es Banco de Proyectos de Inversión, que son proyectos que financia el Tesoro Nacional, en donde se aprueba con un monto y con una curva de inversión, pero después el presupuesto viene dentro del presupuesto aprobado por la ley de presupuesto cada año, ¿cierto? Donde para cada organismo viene discriminado el presupuesto para los grandes proyectos. Entonces, de manera que esa es la primera cuestión. Nosotros recibimos cada año un presupuesto que viene asignado por la ley de presupuesto nacional y que a veces satisface la planificación que nosotros tenemos y este es un proyecto de 300, supongamos 400 millones de dólares que tendría que haberse ejecutado en 4 años. Bueno, en 4 años empezando en el 2016. La realidad es que la ejecución que tenemos hoy es del 60%, y eso tiene que ver sobre todo con los presupuestos asignados en los últimos años. Este año hemos recibido primero la prórroga del presupuesto 2019, como todos los organismos del Estado Nacional, y ahora un suplemento. Es decir, yo creo que el proyecto va a terminar tardando el doble de tiempo por la pandemia y por los presupuestos asignados anualmente, porque bueno, si bien existió la decisión política de financiar este proyecto, después la realidad es que el Estado Nacional no tiene los fondos, o no puede comprometer los fondos que hacen falta año a año para poder ejecutarlo en ese plazo, ¿no? Entonces, claro, la demora en los plazos de ejecución termina impactando directamente en los costos, por los gastos fijos, en las readecuaciones de precios, en fin, es todo un gran desbarajuste que hay que ir acomodando permanentemente, ¿no? Ese es el arte de gestionar un proyecto, por lo menos de dura en el texto, ¿no? ¿La creación del RA10 responde a inquietudes nacionales
o está dentro de los lineamientos planteados por algún organismo multilateral, como por ejemplo la UNESCO, o de organismos de integración regional, como por ejemplo el Mercosur? No, no, es un interés nacional, es decir, este sistema de BAPIN que se llama, tiene varias instancias en las que una idea proyecto va progresando. Son condiciones necesarias las que se deben cumplir siempre, que garantiza la Dirección de Inversión Pública, pero después es una decisión política del Estado Nacional. Es un proyecto que tiene un ciclo de vida de 100 años más o menos, entre que aparece la idea del proyecto, se completa la ingeniería, se avanza en la construcción y después el desmantelamiento. Entonces son decisiones estratégicas que adoptan algunos pocos países en el mundo de avanzar en estas obras, pero casi siempre son decisiones unilaterales de un país. Después, en algunos casos se vuelve o se logra alguna suerte de consorcio internacional donde puede haber distintos países que aporten de distinta manera, pero inicialmente es la iniciativa y la decisión de un país de avanzar lo que define este tipo de proyectos. ¿Las tecnologías con las cuales se está construyendo el RA10 son nacionales o internacionales? Y en cuanto al diseño del reactor, ¿fue diseñado a nivel nacional o tiene una base más internacional de otros reactores? No, el diseño es 100% nacional, Ah, mira. porque, bueno, en este rubro de los reactores de investigación, que le llamamos nosotros, el país es proveedor, el diseño es tecnología nacional, de la provisión el 95% es nacional y hay un 5% que son componentes importados. Ah, mira. Un montón es nacional. Sí, 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 casi toda la provisión es nacional. Ah, mira, qué bueno. Bueno, acá tengo otra pregunta. ¿Se espera recuperar la inversión realizada para la construcción del reactor? ¿Las ganancias producidas tienen fines específicos? ¿Y el Estado Nacional cobrará un porcentaje de las ganancias producidas por el reactor? Nosotros en realidad preparamos para soportar el proyecto un plan de negocios. Ese plan de negocios prevé todos los parámetros que tiene un plan de negocios, en cuánto se recupera la inversión, cuál es el valor presente. Mira, el proyecto tiene un plan de negocios. La realidad es que este tipo de inversiones en el mundo no hay ninguna que funcione como una unidad de negocios, pero uno puede por lo menos apuntar a cubrir los gastos operativos, eso seguro, con los productos comerciales de la instalación. Los gastos operativos no son una cosa menor, son del orden de 15 millones de dólares por año. Eso puede cubrirse con los productos comerciales y se puede recuperar una parte del capital. ¿A dónde iría a parar eso? Todavía no está definida la configuración que va a tener la explotación comercial del RA10, es decir, si va a ser explotado directamente por la Comisión de Energía Atómica o si se va a conformar algún tipo de fundación o de institución para la explotación del reactor. Bien, perfecto. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañero Cristian. ¿Andas por ahí? Hola Irene, gracias. Hola Germán, hola Diego, hola Lucas. Hola, Cristian. Hola. Bueno, para continuar, hola, ¿qué tal? Para continuar, también la pregunta que sigue está dirigida a Germán. Es si existen líneas prioritarias a las que se destinarán mayores fondos dentro del área del reactor, radioisótopos, laboratorio de haces de neutrones, producción de silicio dopado, etc. No sé si los fondos son más o menos parejos o hay líneas prioritarias. No,
El reactor supone una instalación que puede desarrollar cualquiera de esas provisiones en sí misma, y ese es el horizonte que tiene el proyecto. Ahora, la comercialización de esas cosas, de esos productos, depende de inversiones adicionales a veces, ¿no? Por ejemplo, la producción de silicio es algo que puede empezar a hacer el reactor inmediatamente apenas empieza a funcionar. El laboratorio de haces de neutrones requiere de una inversión que es complementaria a la del proyecto, que supone el montaje de una serie de instrumentos. Cada instrumento vale del orden de 5 millones de dólares, y están pensando en 10 instrumentos. Y la producción de radioisótopos depende de una inversión adicional que está en el orden de los 100 millones de dólares para lo que es producción de radioisótopos. Es decir, la instalación RA10 se completa con la capacidad de proveer todos estos productos. Ahora, para su comercialización hace falta inversiones adicionales, complementarias, diferentes en cada caso, ¿no? En algún caso es muy automática la producción, por ejemplo, de silicio, en otros va a tener que ir desarrollándose en estos años. Perfecto. Y me surge la duda, este financiamiento adicional, también hablando de financiamiento nacional, ¿verdad? Bueno, ahí en las cuestiones que tienen que ver con los productos comerciales, se está tratando de ver, sí, en principio, y se está tratando de ver si se puede conseguir o alguna contribución o inversión privada o de algún organismo, por ejemplo, del BID, por ejemplo, Perfecto. como realmente se puede armar un plan de negocios que cierra en lo que es la parte comercial. Estamos viendo de ampliar la base de financiamiento para esas aplicaciones específicas, ¿no? Bárbaro, bárbaro. ¿Se entendió? Por último, y te dejamos descansar un poco, ¿por qué se eligió el Centro Atómico de Ezeiza para la construcción del reactor? Si se consideraron otras opciones como el Centro Atómico de Bariloche o el Centro Atómico Constituyentes de San Martín de Buenos Aires. ¿Y qué ventajas y desventajas se tuvieron en cuenta para la selección de la localidad? Y si hay alguna ventaja económica o financiera en Ezeiza. No, si son muchas, puedo copiar la pregunta en el chat No, para... no, te entendí, te entendí. Sí, hubo al comienzo una selección de sitios donde se consideró Córdoba, por ejemplo, se consideró Bariloche. Yo creo que la decisión, eh, sobre todo, estuvo guiada porque el Centro Atómico de Ezeiza es de los sitios que posee la CONEA que está más enfocado, direccionado a lo que es producción. Bien, Allí se producen hoy radioisótopos, allí se producen combustibles para las centrales nucleares, allí hay una planta de irradiación de alimentos y componentes médicos. Entonces es un lugar que tiene una impronta de producción, y es donde hoy se producen los radioisótopos para todo el país y donde se exporta, ¿no? Es como que hay una tradición de producción en ese lugar que es compatible con el RA10, ¿no? Aparte de que reúne todas las condiciones técnicas necesarias para el sitio de un reactor nuclear, ¿no? bueno, perfecto, perfecto. Eh, Ahora la siguiente pregunta es para Diego. ¿Qué diferencias existen entre el financiamiento otorgado por agencia y el COFECIT? Y si sabes cuál es el origen de los fondos de estos. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno,
los proyectos de agencia, y me imagino que se refieren a los PICT principalmente, son fondos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mientras que los fondos del COFECIT son fondos de coparticipación que reciben cada una de las provincias. Bien. Y eso obviamente genera una diferencia muy importante en todo lo que tiene que ver con evaluaciones y procesos, ¿no? Y también el espíritu con los cuales se otorgan estos subsidios. El proceso de los PICT de agencia, bueno, abordan todas las temáticas de la ciencia y la tecnología. Imagino que ya saben que, bueno, hay PICTs y después están los PICT Startup, que están más volcados a algunos, es una especie de inversión de riesgo hacia desarrollos tecnológicos o científicos que necesitan alguna pequeña inversión para llegar a hacer una especie de spin-off o generar algún desprendimiento de formato privado, como empresa de base tecnológica. Pero bueno, ellos ambos tienen una especie de... Se generan comisiones, y cuando me refiero a ambos me refiero a PICT y PICT Startup, comisiones ad hoc para evaluar temáticamente cada uno de estos proyectos que se presentan en esas líneas. En el COFECIT, la diferencia principal es que la provincia tiene un rol bastante activo, cada una de las provincias. Se le otorga una suma fija por línea de investigación. Eso ha cambiado en los años, pero para que tengan una idea, el año pasado, bueno, el anteaño, había algunas líneas vinculadas a lo que tiene que ver con medio ambiente, con ciencia y tecnología vinculada al turismo, que son las líneas ACETUR. Había algunas que tienen que ver con recursos naturales. Cada año va cambiando ese esquema, pero lo que es importante que sepan es que cada provincia tiene asignada un cupo para cada una de esas líneas que el COFECIT define. Por ejemplo, en los últimos años había alrededor de 5 millones o 10 millones para cada una de las líneas. Depende del año, ¿no? Sí. Y sí, hace un par de años que no ha habido convocatorias, pero acá lo importante a entender es que uno presenta el proyecto al organismo de articulación de la provincia. En el caso del Río Negro es la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de Río Negro. Perfecto. Y ahí se presentan las propuestas. Entonces ahí se hace una primera evaluación donde la Secretaría prioriza en función de, obviamente, sus prioridades regionales, ¿no? Ahí es donde entra en juego, o debería entrar en juego, el rol regional y local. Por eso son fondos de coparticipación e intentan tener un impacto más federal, el COFECIT, por eso es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Y bien, bueno, ahí es donde se hace una primera instancia de interacción con la Secretaría, que si tu proyecto está priorizado, bueno, se eleva a Buenos Aires, ahí entra a una evaluación tanto técnica como legal y si todo sale bien, es aprobado. Bueno, después hay otras diferencias, pero eso es en términos generales. No sé si por ahí las preguntas siguientes van más en detalle. No, perfecto. En términos, la pregunta era justamente eso, en términos generales, ¿cuáles eran las diferencias principales? Y se entendió perfecto. Habría entonces dos filtros, o un primer filtro que es provincial y que responde a necesidades regionales, y luego eso se somete a evaluación en Buenos Aires, más a nivel nacional vendría a ser. Exactamente. Creo que es importante también entender que hay algunas líneas de los COFECIT, en general todas, es muy bien visto que la institución proponente o que se propone para el proyecto esté acompañada de varios actores privados, ¿sí? Okay. Eso, con la experiencia de los años, es bastante... Algunas que es obligatorio, como los PEFIP ESPRO, eslabonamientos productivos, significa ESPRO, donde sí o sí tenés que tener actores privados que te acompañen. Nosotros tenemos 2, y hay otros que no es necesario, pero siempre, tanto a nivel regional como a nivel en COFECIT central,
priorizan o le dan importancia a aquellos proyectos que incluyan actores privados, porque básicamente el espíritu de esos proyectos tiene que ver con que se transfiera tecnología, que se ayude al desarrollo regional. Entonces, si no tenés ningún actor privado, es como medio difícil de convencerlos de que así va a ser, ¿no? Ah, correcto. Sí, yo de lo que estuvimos leyendo había entendido que necesariamente había que incorporar a estos actores dentro de un proyecto enmarcado en COFECIT. Sí, difícilmente pases el primer filtro si no estás acompañado con los actores privados que van a tomar la tecnología o van a recibir la asistencia técnica o el apoyo que se brinde desde el organismo de ciencia y tecnología que lo presente. Ah, correcto. Correcto. Y otra pregunta para vos, Diego, es si recibiste algún financiamiento de la universidad y en caso de que sí, si es muy distinto a los anteriores, a algún financiamiento, por ejemplo, por agencia o COFECIT. Bueno, la respuesta es sí, y es muy, muy distinto. A ver, a través de la universidad, en mi caso la Universidad Nacional de Comahue, hay proyectos anualmente que se abren las convocatorias y esos proyectos siempre los tenemos porque, nada, es una forma también de anclarse a la universidad y hay ciertos fondos para recursos humanos, para capacitaciones que son interesantes, pero en términos de montos, a ver, para que tengan una idea concreta, ahora creo que los PICT están alrededor de 1 millón y algo cada 3 años. Los COFECIT depende, eso es algo que no lo dije, pero el monto que uno puede utilizar depende bastante de qué cupo te libera el actor local, ¿no? Ok. Porque por ahí tiene un cupo de 10 millones o no sé, de 2 millones para lo que es recursos naturales y vos presentás un proyecto de 2, por ahí te pide que lo bajes porque tiene otro proyecto que le interesa. O por ahí no tiene ningún proyecto y te dan los 2 millones a vos. Obviamente, siempre asociado a un presupuesto razonable y bien fundamentado, ¿no? Correcto. Ahora, en la universidad los montos, para que tengan una idea, están llegando en el orden de los 10.000, 14.000 pesos por año. Ah, una diferencia muy grande. Hay varios ceros de diferencia. Sí. Entonces, es más simbólico desde el punto de vista personal y del grupo. Bien. Cada 3, 4 años se renueva. Pero bueno, después otro financiamiento a través de la universidad que hemos recibido es, bueno, hay algunos programas específicos de mejoramiento de equipamiento, pero bueno, son muy, muy de vez en cuando. Particulares. Pero, sí, no entendí, perdón. No, sí, muy particular, es una acotación. Exacto. Sí. Y a través de la universidad a veces se reciben fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias, la SPU, que viene directamente del Ministerio de Educación, que ahora hace un tiempo que no presenta convocatorias, pero había bastantes en los últimos años, vinculado a lo que es innovación, extensión, y había cosas para empresas. Hemos recibido, a ver, lo voy a separar. Me he presentado a todas, me han dado muchas, Sí. Eran montos chicos, alrededor de 50, 60 mil pesos por un año, en ese orden, pero no despreciable. Bien. Pero no todas me llegaron, para que te tengas una idea. Bueno, las universidades son a veces difíciles de conseguir que lleguen los fondos y tuve algunas malas experiencias en ese sentido. Proyectos aprobados que a través de la universidad me tenían que llegar y nunca me llegaron, pero bueno, espero que haya sido el único que haya sufrido esos problemas. Voy a hacer un No lo tomen como recordatorio. que todas las universidades son así. No, voy a hacer un recordatorio sobre lo que dice Diego, porque ya lo vimos cuando vimos extensión, que la Universidad Nacional de Comahue tiene su sede en Neuquén. Entonces, a veces los fondos se pierden en el viaje entre Neuquén y Bariloche también. Eso puede pasar, viste que es complicada la ruta esa. Sí, hay muchas curvas y altos y bajos. Sí, el collón de también es alto. No, es complicado, sí. Piedra del Aida deben quedar todas. Posiblemente. Bueno, muchas gracias, Diego. No, de nada.
La siguiente pregunta es para Lucas, las siguientes dos. Hola, Lucas. Sí, perdón, antes no te vayas, Diego, igual, porque siguen, Sí, pero sí, seguimos. te dejan descansar nomás. No, ¿Qué tal, tranquilo. Cristian? No. Ya estaba aprovechando, me estaba yendo a otro. No, tranquilo, me quedé. ¿Qué organismos internacionales han financiado tus proyectos de investigación? Si has tenido algún tipo de condicionamiento por parte de estos y si sabes cuál es el origen de esos fondos. ¿Qué tal? Mira, a ver, yo directamente tuve financiamiento de la Wellcome Trust, que es Sí. una fundación con base en Inglaterra, en UK. Pero en mi laboratorio de postdoc, yo hice el postdoc en un laboratorio en el Instituto del Luar que tenía también muchísimo acceso a distintos financiamientos internacionales y, por ejemplo, otra fuente de financiamiento era la Howard Hughes Medical Foundation, era el NIH, que vendría a ser como el Instituto Nacional de Investigación en la Salud de Estados Unidos. Entonces, en ese caso, en el caso del NIH, los fondos venían directamente del gobierno de Estados Unidos y en los otros casos son fundaciones que digamos, tienen sus fondos, tienen sus métodos de recaudación y financian específicamente proyectos. La Humboldt Foundation es otra con base en Alemania. Y respecto a los condicionamientos, no sé bien a qué te referís. ¿Querés explicar un poquitito? Sí, estuvimos viendo que frente a financiamiento internacional a veces tienen ciertos tipos de condicionamientos sobre qué comprar, dónde comprar. No, mira, en general, bueno, los fondos generalmente que vienen de Estados Unidos, por ahí sí, te piden, por ejemplo, que los condicionamientos es que no compres a Corea del Norte. Hoy en día no sé si habrá algún condicionamiento con compras a China o no. Eso los fondos que vienen directamente del gobierno. En el caso mío de la Wellcome Trust no tuve ningún condicionamiento en absoluto. O sea, es bastante libre, incluso menos condicionamientos que por ahí los fondos del BID a través de los proyectos de agencia. Perdón, me meto un segundo. Lucas, cuando vos te referías a los financiamientos de tu postdoc, ¿nos contás si el tema era muy distinto del campo en el que trabajabas? No, el campo era muy similar. Yo siempre trabajé en neurociencia, son investigaciones más en el campo de las investigaciones biomédicas y siempre haciendo investigación básica, ¿no? Son financiamiento para proyectos de investigación básica. Perfecto. Y particularmente con el proyecto que obtuviste a partir de la Wellcome Trust Foundation, ¿la fundación obtuvo algún beneficio, ya sea reconocimiento monetario, por el financiamiento que te otorga? ¿Que te otorgó? No, en absoluto. O sea, por ahí los condicionamientos son el único condicionamiento que las publicaciones tienen que ser de acceso libre y obviamente, como en todos los subsidios, hay que citar a la fuente. Pero no, ningún otro... Ningún otro tipo de condicionamiento. Perfecto. No. Gracias, Lucas. Bueno, le cedo las preguntas a Anaí, que va a continuar. ¿Me escuchan? Muy cortito, Lucas. Me quedó pendiente algo con lo que decías recién cuando decís las publicaciones de acceso libre. ¿Libre y gratuito o libre? No, libre y gratuito. O sea, tenés que publicar en alguna revista que no implique de acceso libre, por ejemplo, si es, o vos tenés que la revista sea de acceso libre o que vos puedas pagar para que sea de acceso libre, para que lo pueda acceder cualquier persona en cualquier parte del mundo sin pagar un derecho de suscripción. Perfecto. Y la pregunta, porque he tenido, no sé, pequeños grants o algo así, no he tenido proyectos grandes, y en muchos casos no te permiten, o la financiación no puede estar dirigida al pago de una revista Open Access. En este caso sí podías en absoluto, sí. financiarlo con el proyecto.
Sí, sí. En general, los rubros de financiamiento o la elegibilidad de los rubros en los subsidios internacionales es bastante abierta. Incluso hay un montón de subsidios que hasta permiten pagar salarios. En este subsidio, por ejemplo, también me permitían, si yo quería, poner el salario de un técnico. Ok. Y obviamente publicación es uno de los rubros que se tiene en cuenta. Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, Anaí, que... Perdón, y que hago una acotación que no es un rubro menor porque hoy en día los costos de publicar son bastante caros, ¿no? En una revista de acceso libre estamos hablando de $3.000 más o menos del costo de publicación, $2.500. Sí, sí, tuve que dar de baja un paper que me quisieron hacer un descuento, pero era solo un 10% y quedaba en el orden de los 2.800. Sí, sí, eso cuando uno compara por ahí con los fondos nacionales, y es una gran parte de los fondos que se va en la publicación. Sí. Voy a hacer una pregunta maliciosa porque en realidad, en términos de currículum, tal vez no te sirve tanto, pero si vos podés, digamos, poner disponible tu trabajo en algún repositorio digital nacional, ¿sabés si es considerado por parte del subsidio como... ¿Se entiende la pregunta? Considerado como que sí, obviamente, vos podés publicarlo. Lo que pasa que, digamos, bueno, te sirve el subsidio, o sea, una vez que te dan el financiamiento, no tenés una evaluación de cómo te fue. La evaluación viene cuando vos vas a pedir el próximo financiamiento. Claro. Y ahí, obviamente, se tiene en cuenta donde lo publicaste. Está perfecto. Cierra por todos lados. Bueno, hola Lucas, hola Germán, hola Diego, soy Anaí. Voy a continuar con las preguntas. La siguiente pregunta es para los tres. ¿Qué diferencias, ventajas o desventajas encuentran entre los financiamientos nacionales y los internacionales? ¿Qué tal, Anaí? Lucas, arranca vos. Y la principal diferencia es el monto, ¿no? La cantidad, como decía Diego, no sé, los subsidios, los PICT de agencia, estamos hablando de unos $5.000 más o menos, con toda la furia, unos $5.000 anuales, mientras que el financiamiento internacional tenés entre 6 y, no sé, y 10 veces más de ese monto. Generalmente, por lo menos en mi rubro de investigaciones biomédicas, todos los insumos los compramos afuera. Son importados, son enzimas, son anticuerpos, son reactivos, o sea, todo viene a precio dólar y cada reactivo no sale menos de $300, de ahí para arriba, ¿no? Kits que pueden salir $1.000 o mucho más, ni hablar de comprar equipos, que todos los equipos que necesitamos también hay que comprarlos afuera. Entonces ahí ya en cuanto a monto hay una gran diferencia. La otra es que el financiamiento de afuera es la moneda, ¿no? Que viene directamente en dólares. Entonces, otra cosa no menor a tener en cuenta en cuestión de financiamiento es quién es el administrador y cómo va a administrar ese financiamiento. En mi caso, por ejemplo, y cuando estaba en el Instituto del Leluar, en ambos casos, de hecho. Ahora a mí me lo está administrando la Fundación Balseiro, que tiene una sede en Estados Unidos, en New York, y tiene cuentas allá. Entonces, directamente el dinero no está siempre dolarizado. La Fundación Leluar también tiene oficinas en Estados Unidos y tiene cuentas bancarias en Estados Unidos, entonces el financiamiento también pasa, nunca se especifica. Entonces eso también es una gran ventaja, por más que sean montos chicos, equiparables, hablemos de $5.000 versus $5.000, ¿no? Al no especificarse y directamente operar de cuenta de afuera, es mucho más ágil y ganas plata. Claro. No perdés, sería. Claro. Tal cual, sí. ¿Y Germán y Diego tienen alguna opinión de este asunto? ¿Coinciden?
Mira, yo no tengo experiencia en financiamiento internacional, inclusive en una época en que me dedicaba más a hacer investigación, era siempre con recursos locales. Lógicamente me parece que lo que está diciendo Lucas quizás le sumaría a lo mejor que los subsidios internacionales están menos sujetos a los vaivenes de la economía local y los subsidios nacionales, ¿no? Pero la verdad no tengo experiencia. Claro. En mi caso creo que, bueno, que Lucas lo contó muy bien, la escasa experiencia que tengo de proyectos internacionales. El mayor problema que he tenido es traerla el dinero a la Argentina. Creo que la solución que plantea Lucas es buenísima, de que nunca entre, básicamente, en términos del usuario, ¿no? Del receptor. Obviamente, que entren fondos a la Argentina como país siempre es algo positivo, pero como destinatario de los proyectos uno pierde capacidad de compras inmediatamente. Hay distintas estrategias para ingresar los fondos, pero en todas se pierde gran capacidad de compra. Y después, como dijo Lucas, lo que termina pasando es que uno eso que le generó grande dolor de cabeza, ingresarlo a las cuentas nacionales, después lo tiene que mandar afuera para comprar los insumos que son mayormente importados. Así que esa es la cuestión, me parece, más relevante a tener en cuenta. Perdón, y en relación a cómo se rinde ese dinero, ¿no? Cómo uno tiene que cumplir, demostrar que ha gastado el dinero según los elegibles, los montos. ¿Alguna opinión en relación a si es más sencillo, más complicado? En mi opinión nunca tuve mucho problema yo con las rendiciones, tanto con los subsidios de agencia y en este caso el subsidio internacional menos aún. Uno siempre tiene que, obviamente, que cumplir todos los lineamientos, tener todas las facturas, o el administrador del subsidio se encarga de exigírtelo y de ver que se cumplan las normas. Y en el caso de agencia hay auditorías anuales que vienen auditores a corroborar de manera aleatoria distintos proyectos y distintos productos que se haya comprado lo que se dice que se compró. En el caso de subsidios internacionales, no, nunca, o sea, te dicen que lo tenés que tener por si hay una auditoría, pero yo nunca la vi, en mi poca experiencia, nunca vi que haya algún control sobre en qué se gasta el dinero, cómo se gasta. Y es medio lógico, porque en ciencia, digamos, vos podés tener un plan hoy de 3 años, pero a medida que vas avanzando, y lo que yo pensé, las líneas van mutando, hay líneas que se caen, o hipótesis que se caen, se abren hipótesis nuevas, se decide explorar alguna otra rama, por ahí un equipo ya no es tan necesario y se decide comprar otro equipo. Entonces, en ese sentido hay bastante flexibilidad. Sí, yo de acuerdo con lo que dice Lucas. Es tan dinámica los proyectos y creo que no sé cómo le habría ido al resto, pero rara vez se compra lo que uno dice que va a comprar en los proyectos PICT o quizás sí en los internacionales, porque un poco no se devalúan tanto también los fondos, pero me parece que en mi experiencia es mucho menos exigente en lo que es la rendición y control y auditorías, los organismos o los fondos que vienen de afuera de la Argentina. La Argentina es más exigente internamente, eso es mi experiencia. ¿Y dentro de Nación, Diego o Germán han observado diferencias en la manera en que se rinde el dinero? Perdón, Lucas, vos empezaste a hablar, ¿no? No quería interrumpir. No, estaba solamente diciendo que estaba de acuerdo con lo que decía Diego. No sé. Quizás repetir la pregunta, Ana. Me parece que Diego... Germán, ¿querés? Sí, no escuché bien la pregunta, Ana. Preguntaba, quizá vos, Germán, siempre recibiste financiamiento de Tesoro Nacional a través de los APINES y para vos nunca hubo cambios en la rendición de estos fondos, pero en caso de que hayas tenido otros fondos,
la rendición, ¿ustedes ven diferencia en cómo se rinde el dinero en las distintas líneas de financiamiento o fondos? No, yo no tengo experiencia de otra rendición. No. Diego, entre Perdón, antes de pasar a Diego, yo me había quedado con esa pregunta. En el tema de rendición para el proyecto, en particular para el RA10, porque algo que están marcando Lucas y Diego es lo tedioso o lo dificultoso que es rendir, y sobre todo los proyectos nacionales, incluyendo, digamos, la volatilidad de la economía local. Quería saber cómo es para el RA10, para el proyecto, esa rendición, porque entiendo que está sujeto a la misma volatilidad. De hecho, Germán lo dijo antes, que el tema de la volatilidad económica es un problema. ¿Cómo es que se enfocan, cómo es que abordan la rendición de los, digamos, para el proyecto, contemplando esa volatilidad? ¿Cuál es el enfoque, la estrategia que tienen? Lo que pasa es que es muy distinto, porque el dinero nunca te lo dan. Vos ejecutás un presupuesto y se paga contra, el Estado Nacional paga contra los certificados, los comprobantes de los contratistas que avanzan en la construcción del reactor, ¿no? Entonces, es muy diferente el esquema. Nosotros hacen reajustes sobre los montos, porque imagino que deben presupuestar y después deben parar el monto. Claro, tiene mecanismos de readecuación establecidos en los contratos, y bueno, prácticamente en este momento vos terminás gastando tanto en readecuación como en la producción en sí misma, ¿no? Por eso es un poco difícil decir con la plata que te van a dar cada año qué es lo que realmente vas a poder hacer, ¿no? Pero la rendición no es un problema, porque en realidad primero se rinde y después se paga. Es decir, termina un mes, los contratistas presentan sus certificados, eso se controla, se valida, se aprueba, presentan una factura y recién después se paga, ¿no? No es que nos dan un dinero que nosotros tenemos que ejecutar, ¿se entiende? Así como se maneja el presupuesto en los organismos del Estado en general, ¿no? Perfecto. Bueno, buenísimo. Perdón. Perdón, yo puedo hacer una pequeña acotación respecto a la pregunta. Tema de rendición. A mí me da la sensación que los organismos internacionales, por lo menos los que yo he tenido contacto, ponen todo el esfuerzo en una buena selección de los proyectos y de los equipos atrás de los proyectos, ¿no? De los equipos humanos e institucionales. Y después hay un grado de confianza de decir, bueno, esta gente tiene esta trayectoria, no va a hacer cualquier cosa con los fondos que le doy, y ahí está el secreto, digamos. En la Argentina es completamente distinto, llegamos al punto, en algunos casos, me ha pasado con proyectos COFECIT, en donde tenés que rendir 3 presupuestos para un gasto de más de 1.000 pesos, ¿sí? Y estamos hablando de que ha pasado hace un par de años, en donde cualquier cosa sale más de 1.000 pesos, entonces tenés que tener 3 presupuestos para hacer una pequeña compra, o sea, todas las compras, y lo cual te enlentece y te genera un montón de complicaciones administrativas para llevar adelante el proyecto. O sea, tenés que tener básicamente una persona dedicada a la parte de papeles, de presupuesto y de rendición para llevar adelante los proyectos y que no se demoren, porque lo que pasa con el COFECIT es que es muy, muy lento toda la rendición, la evaluación, son muy críticos, son muy puntillosos en algunas cuestiones, no se adaptan a la realidad de los cambios económicos, ¿no? Y sociales que vivimos, entonces los valores no se actualizan y bueno, tenés que arrastrar esa burocracia que la verdad que es bastante tediosa. Si tengo que elegir cuáles son los proyectos más difíciles de rendir, COFECIT está top 1. Bueno, buenísimo las respuestas. La siguiente pregunta es para Diego.
¿Con qué otros actores de la comunidad te relacionás, particularmente en el proyecto COFECIT? ¿Cómo es esa relación? ¿Y si mostraron interés inmediatamente o fue complicado el acercamiento? Bueno, tenemos varios proyectos COFECIT actualmente, uno que arrastramos desde hace muchos años, por este tema de la administración compleja y de que normalmente los proyectos COFECIT se ponen en etapas, y si no rendiste la primera etapa, no te dan la segunda y así sucesivamente. Y bueno, yo cometí un error muy grave en mi primer proyecto COFECIT por la ansiedad, puse 6 etapas. Y bueno, entre etapa y etapa puede haber 6 meses o más. Entonces eso hizo que se alargara mucho. Pero bueno, actualmente tenemos 5, y acá tengo que hacer una diferencia. 4 de ellos tienen que ver, son de la línea más de innovación productiva, más tradicional, y hay un quinto que es de la línea ACETUR, que mencioné antes, que tiene que ver con turismo. Los actores con los que actuamos en esos 2 grupos, digamos, distintos. En la parte de productiva, como nuestros proyectos son más que nada relacionados a levaduras y por lo tanto vinculados al sector cervecero, obviamente tenemos cervecerías. En el primer proyecto eran 5 cervecerías, después, dependiendo del tipo de proyecto, va cambiando 3, 2, 1, siempre hay una cervecería incluida. Hay un proyecto particular que es para para agregado de valor y control de calidad de los productores de lúpulo. Acá en la comarca andina es uno de los principales productores de lúpulo de Latinoamérica, entonces estamos trabajando para asistirlos desde el control de calidad y desarrollo de nuevas variedades, así que los productores de lúpulo también se sumaron a este proyecto como actores privados. Y después tenemos el proyecto ACETUR, y hay otro proyecto que es de panificados, también con levaduras, pero con panificados, en donde también entran en juego las cervecerías como proveedores de levaduras residuales como subproducto de su proceso, entran en juego y estos ya no son actores privados, pero es el Instituto Superior el ICETEP, ahora me olvidé cuáles son las últimas 2 letras, pero es un instituto dependiente de la provincia, que trabaja en gastronomía, trabaja en turismo, y este instituto participa del proyecto también de panificados, por la parte gastronómica, y de turismo por su área de turismo, pues es un proyecto de turismo científico y educativo. Y después, bueno, en el de turismo entró el Ministerio de Turismo de la provincia, con una parte aportando una fracción de la contraparte. Ahora, a ver, por ahí se me está escapando algún actor más, pero en general son esos los que hemos trabajado nosotros. Y respecto a tu pregunta de cómo es la interacción, bueno, a ver, con los actores privados, como cerveceros, productores de lúpulo, básicamente el desafío es encontrar ese punto de equilibrio entre ellos no tienen que poner mucho más que en especies, porque normalmente fondos para este tipo de cosas no aportan en cash, digamos, en efectivo. Y encuentres ese equilibrio entre les sirvan a todas las partes. Creo que el desafío es ese punto en donde todos terminan ganando de alguna manera en el proyecto, para que todos se sientan cómodos y se sumen, y después proyectar cosas realizables. Muchas veces lo que nos ha pasado es por ambición o por decir, podemos hacer todas estas cosas y pasarse de mambo, digamos, en lo que se pone, y después, bueno, claro, uno sabe como científico que muchas veces los proyectos pone una ilusión de lo que quiere hacer y después no se logra, pero los privados, el otro actor, no tiene esa experiencia y dice, che, pero no, vos me dijiste que iba a pasar todo esto, y la realidad es que, y ahí donde pueden generarse ciertos problemas en el desarrollo de los proyectos o a finalizar que condicione futuros proyectos, ¿no? Un poco, quizás eso es lo que quisiera compartirles. Claro, tal cual. Bueno, buenísimo. Y bueno, te hago otra pregunta más y ya te dejo descansar, Diego.
La pregunta es, los desarrollos tecnológicos o servicios que se brindan al sector productivo, como por ejemplo el caso de H41, la cerveza desarrollada con la tecnología que descubriste, y que fue o es utilizada y presentada por la empresa Heineken, ¿son una fuente de ingreso o solamente cubren gastos? En caso de que sean una fuente de ingreso, ¿las ganancias son personales, por decirlo de alguna manera, o deben ser destinadas a financiar investigación? Y una más, que ahí la escriben igual en el chat o te la escribo, ¿hay alguna retención institucional en estos casos? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, el caso Heineken fue muy particular en muchos aspectos y no necesariamente es representativo de lo que sucede en el resto de los casos de transferencia de tecnologías a empresas grandes o multinacionales, o no, a una pyme. Normalmente, desde el CONICET, bueno, obviamente, ese tipo de vinculaciones tiene que estar asociado a un instrumento de vinculación. En el caso de Heineken fue un convenio de investigación y desarrollo más licencia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que se planteaba un trabajo conjunto entre el IPATEC, que bueno, en ese momento no era el IPATEC, pero entre nuestro grupo y Heineken, con objetivos como un proyecto, imagínense un proyecto PICT, con un presupuesto, con un listado de hitos a realizar y de gastos en función de ese presupuesto. Y asociado a ese proyecto de investigación y desarrollo, estaba ofrecida la licencia del uso de esta levadura para que Heineken hiciera la H41. En contraprestación estaba ese presupuesto para ese proyecto específico. ¿Bien? Entonces, los fondos que Heineken transfirió con CONICET se fueron 100% a ese proyecto. No hubo comisiones, no hubo fondos para las personas involucradas, ni yo ni nadie más, sino que se destinó 100% a la compra del equipamiento, también a algo de infraestructura, para cumplir con los objetivos del proyecto que se había acordado. Como les digo, esto no es una situación bastante frecuente, por lo menos desde mi experiencia. Normalmente, en este tipo de convenios equivalentes, el CONICET se plantean los gastos, digamos, internos que se requieren para un proyecto. Hay un 25% de comisión, ¿sí?, que se reparte entre las instituciones participantes, CONICET, en nuestro caso, como somos de doble dependencia, la Universidad del Comahue, la unidad de administración, que lleva un porcentaje, en lo que es convenios de investigación y desarrollo, ¿sí? Y normalmente ahí, en ese tipo de convenios de investigación y desarrollo, los participantes, los investigadores participantes no reciben un fondo, una productividad personal. Si hablamos de licencias, un desarrollo que ya está maduro y que se va a licenciar a un privado, bueno, ahí cambia. Normalmente está asociada a una patente, la patente tiene cierta titularidad, en donde hay, ejemplo, 3 personas, ABC, cada una tiene un porcentaje respecto de lo que aportó a esa patente. Obviamente, la patente pertenece al CONICET, pero están los inventores, que con cierto grado de participación cada uno. Y después, bueno, el CONICET negocia con la empresa, se reciben fondos que se reparten entre las instituciones involucradas y entre también los investigadores titulares de la patente. Pero bueno, básicamente no hay una regla general. Lo último que te dije es lo que normalmente trata de hacer el CONICET. En el caso de Heineken fue muy particular porque vinieron con una línea muy sólida y difícil de corrernos de eso, porque estábamos hablando de un microorganismo que no estaba protegido intelectualmente, que no se podía proteger. Y eso a nosotros en la negociación nos limitó muchísimo y nos generó que algunas cosas tuvimos que ceder, otras cedieron ellos, pero así quedó el esquema. Claro, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta es para Lucas.
¿Existe alguna retención por parte de CONICET o la Comisión Nacional de Energía Atómica cuando se obtiene un financiamiento internacional? ¿Cuál es el destino de esos fondos y cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué tal, Nani? No, mira, ni CONICET, o sea, acá cuando vos aplicas un subsidio tiene que haber una institución beneficiaria, por así decirlo, ¿sí? Que es la institución host que recibe los fondos. Hay algunos subsidios que marcan mucho qué tiene que aportar la contraparte, ¿sí? En este caso es la infraestructura, en el subsidio de la Wellcome Trust lo que tenía que aportar eran los salarios de los investigadores. Pero ni CONICET ni la CONEA te retienen fondos o te exigen, ¿no?, fondos del financiamiento internacional. Lo que sí tenés que pagar un canon es de la administración, ¿sí? La unidad administradora, tanto en los subsidios nacionales, los PICT, como en los internacionales, tiene un canon de administración que en el caso de los PICT es 4%, en el caso de mi subsidio internacional es el 7%. Y eso varía de administrador en administrador, digamos, ¿no? No siempre es lo mismo ese canon. Pero no, las instituciones Perdón, no. Lucas, en ese Sí. caso, la administradora es la que vos decías que tiene sede en los Estados Unidos, en Nueva York. En mi caso es la Fundación Balseiro, que tiene sede acá en Bariloche, pero además tiene oficina en Estados Unidos y cuenta bancaria afuera. Y en esa oficina, en esa cuenta bancaria, donde te retienen el 7% por la administración de subsidios. Claro, sí, la fundación. La fundación tiene sede en perfecto. Argentina, sí. Por ejemplo, si yo te voy a hacer pagos o compras acá locales, lo que hace la fundación es internamente entre sus cuentas, transfiere dólares a pesos a cotización oficial y yo con eso compro desde acá como si tuviese los pesos en cualquier PICT. Bárbaro, gracias. Y la siguiente pregunta también es para vos, Lucas. Sí. Teniendo en cuenta la importancia de la neurociencia en la salud, ¿observás algún interés internacional a la hora de financiar este tipo de proyectos en países periféricos? O sea, interés internacional de parte de países centrales. ¿Responden a alguna necesidad de países centrales? Sí, si vos te pones, si uno se pone a ver el financiamiento en investigaciones biomédicas, la mayor parte del funding, tanto a nivel nacional como internacional, se va para investigación en cáncer y neurociencias en el área biomédica. Sí, son las dos grandes ramas que están sobre representadas en cuanto a la cantidad de fondos que se destinan. Y obviamente como eso está, digamos, de alguna manera contemplado o sobre representado internacionalmente, también derrama hacia la periferia. Claro. Pero, por ejemplo, el proyecto que yo tengo no era específicamente de neurociencia, era abierto, era, digamos, la biomedical research. Claro, bárbaro. Bueno, gracias. Y la última pregunta que tenemos acá, que estuvimos trabajando con los chicos, es para Lucas y para Diego. Si trabajan en relación con investigadores de otros países y si conocen cómo es el financiamiento para investigación en esos países. Sí, yo en particular en este momento no tengo ninguna colaboración activa. Trabajé en otros momentos con investigadores en Alemania. Presenté proyectos de financiamiento conjunto con ellos. Lamentablemente no salió. Pero el financiamiento en otros países sí hay una gran diferencia, o sea, en montos, ¿no? O sea, la principal diferencia, o la gran diferencia es eso, o sea, acá el financiamiento local es muy, muy acotado comparado con el financiamiento extranjero. Un subsidio más o menos normal en el exterior y puede oscilar entre los $50.000 y los $100.000, mientras que acá, como te decía, con suerte estamos en los $5.000. A ver, déjame ¿qué otras cosas me estabas preguntando? Si querés te repito. Sí, ahí lo estoy leyendo. Ah. No sé mucho más que comentarte de esto, o sea,
No, sí, la principal diferencia es en los montos, me parece, ¿no? Y en la agilidad de ejecución de esos montos. Sí, Bárbaro, totalmente. gracias. Yo acuerdo con lo que dice Lucas. Por ahí yo lo que puedo compartir es que yo he tenido alguna experiencia para integrando proyectos presentados por extranjeros en sus países, participado de la redacción y como equipo de trabajo en Portugal y en Estados Unidos más que nada, y sí, los montos son otra cosa. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, al hacer eso, los únicos beneficios que uno puede llegar a tener como investigador extranjero es quizás, bueno, análisis que se hagan, por ejemplo, secuenciación, que se hagan en esos países, se puedan pagar con ese tipo de cosas, o sea, servicios tercerizados puede llegar a cubrir, o que te paguen el viaje y la estadía para hacer análisis in situ en sus laboratorios, ese tipo de cosas. Tengo una anécdota interesante, no sé si tenemos tiempo para compartirla, pero en el caso de Portugal, ellos venían, José Pablo Sampaio, digamos, el que me introdujo al mundo de las levaduras, y él es taxónomo, y trabaja en evolución también, pero bueno, muchos años desarrollando proyectos de taxonomía muy, muy específica en levaduras que quizás a nadie le importaban, pero bueno, a nosotros sí. Y en un punto el gobierno portugués le cortó el chorro, le dijo, no, miren, nosotros no financiamos más taxonomía, o te dedicas a un organismo vivo, un microorganismo que tenga importancia biotecnológica o tecnológica, o dedicate a otra cosa, básicamente le dijeron. Entonces ahí obviamente depresión total, pero me acuerdo muy patente que estábamos en un congreso juntos y empezamos a pensar qué líneas podíamos hacer, y ahí salió la línea de trabajar con la levadura Saccharomyces, que es una fermentadora que terminaron generando el descubrimiento de la levadura patagónica acá en la Argentina, ¿no? Eso para que vean la conexión, que él empezó los estudios allá, un proyecto que yo estaba incluido, y ahí me planteó repetir las cosas que estaba haciendo interesantes en Europa, acá en la Argentina, y ahí es donde apareció toda la cuestión, y bueno, se abrió un nuevo mundo para la cerveza y para nuestro grupo de trabajo en particular. La duda es, ¿le volvieron a dar plata a Sampaio o lo dejaron, le cortaron el chorro finalmente? No, porque lo que hizo fue cambiar la línea de investigación a estudiar levaduras de importancia biotecnológica. Y ahí el gobierno de Portugal estaban claro, ¿no? Él consiguió bastantes proyectos. Cambió su forma de armar los proyectos, básicamente, y la taxonomía no era más el motivo principal. Y pregunta, Diego, ese parate en la financiación, ¿respondió solamente a una falta de interés por parte del gobierno? ¿O sabés si tuvo algún otro...? Un cambio de política, de inversión, de ciencia y tecnología. Obviamente Portugal tiene ciertos vaivenes económicos, nunca equivalentes a los nuestros, pero que hacen que a veces los recursos magros que tienen los tengan que destinar, y hubo un momento donde había funcionarios en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que dijeron, ahora vamos a aplicar estos fondos, lo poco que tenemos, solo a cosas aplicadas. Y bueno, eso generó el cambio de temas de trabajo de mi colega portugués, que terminó derramando en también cambios nuestros, ¿no? Acá en la Argentina, por la fuerte colaboración que tenían. Gran anécdota, me alegra que hayas tomado la atribución esta que dijiste, no sé si hay tiempo, para que vieran cómo se podía orientar un poco la política y el impacto que tiene más allá del propio país, ¿no? No sé si alguno más de los invitados quiere comentarnos alguna de sus apreciaciones, preguntas, no hay más. Estamos más que agradecidos por esta hora y pico que compartieron con nosotros. Yo tengo una consulta. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ignacio Bolognino. En realidad, por ahí va dirigida a Germán, porque a diferencia de Diego y Lucas, que yo no sé si tienen entes reguladores como por ahí tiene, supongo, CONEA, que tienen la ARN o la IAEA.
a ver si se entiende la pregunta. O sea, los presupuestos, que entiendo que Germán dijo que eran nacionales, por ahí están sujetos a políticas extranjeras, digamos. El área nuclear es un tema por ahí sensible, a diferencia de las áreas que habla Diego y Lucas. Y yo quería saber, digamos, a medida que van cambiando las políticas con los cambios de gobierno, seguramente ustedes deben ir ajustando los presupuestos a los intereses tanto políticos nacionales, pero supongo que también extranjeros. O sea, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿Tienen a alguien en Cancillería? ¿Cómo lo tratan diplomáticamente a eso? ¿Se entiende la pregunta, Germán? Sí, sí. Mirá, en materia nuclear, la Argentina es un referente en el mundo, entonces hay gente del ámbito de relaciones internacionales, Cancillería, que permanentemente está aceitando ese tema y ese lugar que ocupamos. Ahora, a nivel del proyecto, yo te diría que yo no he visto cambios en ese sentido. Este proyecto lleva cuatro administraciones ya en el país. Creo que los vaivenes presupuestarios han tenido que ver con las condiciones económicas que les ha tocado enfrentar y por supuesto, con las políticas públicas que han desarrollado, ¿no? Pero no con cuestiones de injerencia extranjera, ¿no? Es decir, si hay un tema de ajuste o de deuda, eso se vuelca al presupuesto del Estado Nacional en general, pero yo no tengo ninguna evidencia de que haya impactado particularmente en lo nuclear, ¿no? Como sí pasó en otras épocas donde hubo condicionamientos en los 80 respecto a determinados proyectos y demás, ¿no? En este momento me parece a mí que no es así. Hay una influencia, bueno, en este momento se está discutiendo mucho el tema de la próxima central nuclear con China, entonces ahí sí parecería que va a haber una... Es decir, ese proyecto va a tener un beneplácito porque políticamente está alineado con los intereses nacionales. Ahora, en el caso del proyecto nuestro, yo no he visto esa incidencia de la política internacional en el proyecto. Perfecto, gracias. Pero, perdón, y China igual estamos hablando de reactores de potencia, ¿no? A diferencia Claro, sí, reactor de potencia, sí. Perfecto. Gracias, Germán. Bueno, si los invitados no quieren hacer algún comentario extra, les doy estos segundos, mientras les agradezco de nuevo enorme por todo este tiempo que compartieron. Sabemos que la virtualidad en estos momentos cansa mucho, así que gracias por compartir con nosotros.